Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ya andamos aquí como todas las noches, bueno, de lunes a viernes a las 8 de la noche, en ir compartiendo o ir descubriendo juntos propiamente a Jesús. Cada persona es un misterio, a lo mejor no nos damos cuenta, pero incluso para nosotros mismos somos un misterio. Día a día nos vamos conociendo, nos vamos descubriendo, nos vamos dando cuenta de cosas muy buenas que no pensamos que podríamos tener, y también en ocasiones algunas fallas, algunos errores, algunos pecados. Y al tiempo que nos descubrimos, nos vamos haciendo. Ahora, eso que llevamos en nuestro corazón, definitivamente, solamente si lo hablamos, si lo expresamos, los demás lo pueden conocer. De otra manera, queda ahí en nuestro corazón. Y la verdad es que cada quien tiene derecho a su privacidad. Pero por eso es importante el diálogo. Y por eso es también importante el saber escuchar al otro. Y también es muy importante que nosotros sepamos comunicarnos con el otro. Y que podamos también entender que hay diversos tipos de comunicación. Yo me encuentro con alguna persona y le platico, la saludo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, nos encontramos, a lo mejor le sonreí, pero ya cuando dije hola, pues ya me estoy manifestando como una persona amistosa. Quizás hasta podemos hablar un poquito sobre el clima, o podríamos hablar sobre las noticias, o podríamos hablar sobre algún tema de política. Bueno, ya por lo menos se puede ver qué tanto estoy yo en relación con el gobierno, pero todavía esto sigue siendo muy superficial. En cambio, cuando estamos con la persona que amamos, que queremos, entramos en un nivel de intimidad, de profundidad, que es ante quien yo le puedo expresar mi dolor, le puedo expresar mi alegría, y es cuando entonces puedo decir, le conozco mejor, o lo conozco muy, muy bien. Bueno, lo que hemos venido haciendo es descubrir o conocer mejor a Jesús. Por eso el título de esta serie, la mistagogía de Jesús en el Evangelio de San Juan, porque es Dios mismo el que se nos revela, es Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, el que se nos revela con sus palabras y con sus hechos. El hecho, cuando es respaldado con la palabra, también es muy importante, porque, por ejemplo, Pablo VI decía, el mundo necesita hoy más testigos que profetas, es decir, más que personas que hablen, personas que hagan y sean coherentes con lo que hablan. De tal manera que es muy importante que la palabra esté unida a la acción. Y los evangelios nos manifiestan a Jesús que habla y a Jesús que actúa. Por eso, para San Juan, los signos son muy importantes. Y en el capítulo que acabamos de terminar, él mismo, el Señor Jesús, cuando le preguntan ¿qué signos nos das para que creamos en ti? O dinos, si tú eres el Mesías, pues el Señor dirá, ahí están los signos. Y es de que en el Señor Jesús, en los relatos de los cuatro relatos de los evangelistas, encontramos esa coherencia entre lo que Jesús dice y lo que Jesús hace. Bueno, pues esto que sirva de introducción para que comencemos con un canto, y el canto de las águilas, y con una oración. Entonces, si tú esperas en Jesús, si tú esperas en Jesús,
como las águilas, tus alas levantarás, como las águilas, tus alas levantarás. Caminarás y no te cansarás, correrás, no te fatigarás. Nuevas fuerzas tendrás, si te esperas en Jesús. Nuevas fuerzas tendrás, si te esperas en Jesús. Si te esperas en Jesús. Si tú esperas en Jesús, como las águilas, tus alas levantarás, como las águilas, tus alas levantarás. Caminarás y no te cansarás, correrás, no te fatigarás. Nuevas fuerzas tendrás, si tú esperas en Jesús. Nuevas fuerzas tendrás, si tú esperas en Jesús. Muy bien, pues nos ponemos ante la presencia del Señor y le adoramos aquí y en todos los sagrarios del mundo donde Él está presente. Yo creo, Jesús mío, que estás real, verdadera y sustancialmente presente en la hostia consagrada. ¿Cómo quisiera poder recibirte en estos momentos de manera sacramental? Pero ya que no es posible, ven a lo menos espiritualmente a mí. Habiéndote recibido, me abrazo a ti, Señor, no permitas que me separe de ti. Derrama la gracia de tu Espíritu en nuestros corazones, Señor, para que todo lo que pensemos, digamos o hagamos brote de ti como su origen y llegue hasta ti como su fin. Santa María de Guadalupe, acompáñanos con tu sonrisa. Amén. Muy bien, amigos. Pues continuamos con... ya entramos en este nuevo capítulo de San Juan, capítulo 11. Recuerden que son 21 capítulos, de tal manera que podríamos decir, por lo menos en el número de capítulos, que vamos a la mitad del Evangelio. Y estamos hablando de la resurrección de Lázaro. Voy a darles un saludito y recuerden que si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, lo pueden hacer de una vez. Aquí ahorita sí me daría tiempo de contestarles. Saludos, Lulu Granados, ¿verdad? Muy bien. Ángeles, ¿qué tal? José Leonel Coria, Rafaela Jiménez, Jorge Gallardo. Don Jorge, qué gusto, qué gusto verle. Leti Leandro, Mari Fátima, muy bien. Roberto Gutiérrez, José Pérez, muy bien. Ángeles Galicia, Socorro Aguilar, Alberto Ruiz, muy bien, aquí estamos. Pues habíamos leído ayer la introducción. Vuelvo a repetir, voy a leer de nuevo estos versículos hasta del 1 al 16. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. Esta María era la misma que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oírlo Jesús dijo: Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para gloria de Dios, y el Hijo del Hombre será glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, permaneció aún 2 días más en el lugar donde se encontraba. Solo después dijo a sus discípulos: Volvamos de nuevo a Judea. Le replicaron: Maestro, hace poco querían apedrearte los judíos, ¿y tú quieres volver allá? Jesús les contestó: ¿No tiene 12 horas la jornada? El que camina de día no tropezará,
porque ve la luz de este mundo, pero el que camina de noche tropezará porque no posee la luz. Después les dijo: nuestro amigo Lázaro se ha dormido y voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron: Señor, si duerme, recuperará la salud. En realidad Jesús quería decirles que Lázaro estaba muerto, pero los discípulos entendieron que se trataba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, pero yo me alegro por ustedes de no haber estado allí, pues así ustedes creerán. Vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues el día de ayer vimos la presentación de estos tres hermanos, Marta, María y Lázaro. Ya decíamos que son amigos del Señor Jesús y muy queridos por él, ciertamente. Así nos lo dice el texto. Pues amaba a Marta, a María y a Lázaro. Y los menciona señalando cómo el amor de Dios es diferenciado. Que el amor de Dios es un amor personal. De tal manera que tú y yo podemos decir: me amó. Y por eso también podemos decir: le amo. Y bueno, pues el Señor Jesús, por amor a estos amigos, que pues ya hemos señalado, María tenía una especial, esta María, no es María Magdalena, sino María, la hermana de Lázaro, había ya en alguna ocasión enjugado los pies del Señor Jesús con sus propias lágrimas y los había secado con sus cabellos, como una expresión de amor. De esa manera nosotros encontramos cómo el Señor Jesús, vemos entonces que esta familia le tenía un cariño, un afecto muy especial a Jesús, como ocurre muchas veces con algunos padres, con algunos sacerdotes o con alguna persona que nos ha hecho algún beneficio. Pero aquí lo interesante es de que nosotros ojalá también tengamos, ayer tratábamos de valorar la dimensión de la amistad, el cariño, el amor que Jesús nos tiene, el trato que deberíamos de tener con Él y al mismo tiempo el amor y la confianza que deberíamos de tener con Jesús, porque Él mismo llega a nuestra casa y nuestra casa no solamente es el hogar, es nuestro corazón. De tal manera que de esta forma cada uno de nosotros tendríamos que experimentar en nuestra vida el gozo de tener a Cristo. Pero bien, estas hermanas tienen a un hermano enfermo. No sabemos, nos vamos al texto literal y le mandaron decir a Jesús y todavía estaba Lázaro vivo. Cuando yo decía no sabemos, a veces cuando alguien muere, para hacernos un poquito suave el mensaje, nos dicen: oye, tu hermano que está allá en aquel lado está enfermo, conviene que lo vayas a ver. Y muchas veces ya el hermano ya murió. Lo cierto es de que de todas maneras el Señor Jesús, cuando le dicen: el discípulo al que tú amas está enfermo, el Señor Jesús señala que esa enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios. Y el Hijo del Hombre será glorificado por ella. Claro que el Señor Jesús sabía que Lázaro iba a morir. Pero a pesar de que se entera, dice el texto, de la enfermedad de Lázaro, Él no va inmediatamente, sino que todavía se espera 2 días después. Y entonces dirá: vamos allá a donde está Lázaro.
Y es ahí donde los discípulos le dicen, oye, pero si te querían apedrear. Si regresamos a Judea, recuerdan, ya les había yo comentado, que está Jerusalén y que hacia donde sale el sol, como a 2 kilómetros, 1 kilómetro, kilómetro y medio, está Betania, el Monte de los Olivos. Y más hacia el oriente está, 2 kilómetros más, está Betania. De tal manera que el Señor Jesús, cuando iba a Jerusalén, pasaba a ver a sus amigos en Betania, ahí lo hospedaban. Se tenía que quedar, o los galileos acostumbraban a hospedarse o quedarse ahí en el Monte de los Olivos cuando iban a Jerusalén. Y dado que en Betania es donde está enfermo Lázaro, ahí estaba su casa, el Señor tendrá que regresar cerca de Jerusalén. Y por eso los apóstoles le dicen, oye, pero si ahí te querían matar, y entonces ¿quieres volver allá? Y el Señor, pues sí, señala, y lo vamos a hacer. Cuando utiliza el día, no tiene 12 horas la jornada. El que camina de día no tropezará porque ve la luz de este mundo. El que camina de noche tropezará porque no posee la luz. Es una manera de decir, pues sí, vamos a ponernos en movimiento. Es una forma también de decir, nosotros diríamos, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Así de que vamos. Pero luego Jesús les dice, nuestro amigo Lázaro se ha dormido y voy a despertarlo. Y de nuevo, como a una manera de decir, oye, no, mejor nos quedamos aquí. Si está dormido, pues ya que despierte. Pero era una manera en la que el Señor Jesús les estaba diciendo que había muerto Lázaro. Ellos no lo entienden y el Señor Jesús se los tendrá que clarificar todavía más. Es de que Lázaro está muerto. Pero me alegro por ustedes, porque si yo hubiera estado ahí, le hubiera curado, no hubiera muerto, pero ustedes no creerían. Hay que recordar, y ya lo había mencionado, que el reavivamiento de Lázaro es eso, reavivarlo. Lázaro con el tiempo morirá. La resurrección de Jesucristo es la resurrección. Ya tendremos la oportunidad de hablar un poco más adelante sobre el tema, no lo profundizo. Pero bien, pues ya que el Señor Jesús ha tomado la determinación de ir, con Él irán. Y destacaba, que es con el último versículo que leímos ahorita, destacaba yo aquello que Tomás, el que duda, señala. Vayamos también nosotros a morir con Él. Ese gesto de solidaridad. A veces, bueno, yo en lo particular le tengo un cariño muy especial a Tomás, porque de no haber sido por sus dudas, nosotros no tendríamos la evidencia física o la idea más clara de lo que significa la resurrección. El cuerpo y alma unidos, nuestro cuerpo y alma resucitado, el cuerpo glorioso. Sabemos que al morir aquí queda la parte material. Por eso incluso podemos llegar a ser incinerados. Pero en el final de los tiempos, cuerpo y alma se unirán. Bien, ya tendremos oportunidad de seguir tocando el tema. Cuando continuó con los nuevos versículos, cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. De nuevo, en lo temporal. Aparentemente, pues todo va como que sucediendo muy
Lázaro se enferma, buscan a Jesús, le avisan, el Señor todavía se queda 2 días más, pero cuando llegó ya llevaba 4 días muerto Lázaro. El Señor Jesús ya sabía que había muerto Lázaro. Los apóstoles no lo sabían, pero el Señor Jesús sí, y además incluso llegó a decir que convenía que esto sucediera para la fe de los apóstoles. Ante los acontecimientos, y bueno, pues ya les he comentado, ahorita todavía no, en la mañana en la misa sí estuvo Evita, que mi prima, cuyo hijo murió el lunes. Tampoco Marce, su hija, se ha conectado, pero pues sabemos que la separación, la muerte de un ser querido, duele mucho, y pues ya veremos qué es lo que hay que hacer o cuáles serían nuestras actitudes. Lo que sí es de que la fe nos lleva a recordar aquella expresión: no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad del Padre. Y nosotros, aún en estas situaciones difíciles y dolorosas, aceptamos la voluntad de Dios. Lázaro ha muerto, pero Dios tiene un plan maravilloso y muchísimo más grande de lo que nosotros podríamos pensar ante la muerte de Lázaro. Lo mismo ocurre ante los acontecimientos que hay en nuestra vida, los dolorosos como los alegres. Dios siempre va a sacar provecho de lo que nos ocurre. Por eso Pablo dirá que para aquellos que aman a Dios, todo concurre para su bien. La muerte, la separación de un ser querido, pues nosotros lo vemos como un mal. Sin embargo, Dios sabe, aunque nosotros no lo entendamos, dónde está el bien ante estas situaciones. Seguramente que al término de esta narración de la muerte de Lázaro, donde seguiremos tocando algunos otros temas, nos han de dar también más luces ante la enfermedad, ante las dificultades, ante la muerte de nuestros seres queridos, pero incluso también ante la realidad de nuestra propia muerte, que un día ocurrirá. ¿Cuándo? Solo Dios lo sabe. Pero bien, cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania está a unos 3 kilómetros de Jerusalén, lo que yo les comentaba. 1 kilómetro al huerto de los olivos y 2 kilómetros para llegar a Betania. Y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María para consolarlas por la muerte de su hermano. Pues nosotros nos caracterizamos como pueblo mexicano de ser muy solidarios ante la muerte de un ser querido, pero aunque es muy propio de nosotros, no es único y no es exclusivo. Y claro que en las sociedades actuales donde estamos tan ocupados, pues en las ciudades sobre todo hay una frialdad respecto a la muerte, o la manera en la que nosotros vivimos un sepelio es muy diferente a la que se vive en Estados Unidos. Pero pues nosotros nos damos cuenta que los judíos también tenían pues esta costumbre. Cuando una persona moría, iban los familiares, iban los amigos para acompañar, para dar el pésame. Pero incluso, no solamente los judíos, sino en los pueblos era común, bueno, los pueblos antiguos, no me refiero solamente a las pequeñas aldeas, no, los egipcios, los griegos, en general, mucha gente manifestaba su dolor de manera espontánea, pero los familiares también contrataban a algunas mujeres que le llamaban las plañideras, que iban a llorar para manifestar de alguna forma el dolor de la familia por aquella persona que había muerto. Había multitudes ahí en torno a Marta y María que experimentaban la muerte
de su hermano Lázaro. Por otro lado, es interesante el término de cuatro días, porque para los ya en alguna ocasión, cuando hablamos sobre la muerte, yo les comentaba que para los judíos pensaban que la persona se moría y el alma quedaba por lo pronto 3 días cercana al cuerpo, como que todavía no se ubicaba qué es lo que había pasado. Pero después de un año prácticamente ya daban por hecho que el alma ya no estaba. Entre los aztecas también algo similar ocurre, pero nosotros el 1 y 2 de noviembre, en las tradiciones indígenas se pensaba que los muertos regresaban al lugar donde ellos habían estado, y por eso aquí incluso se les colocaba aquellos alimentos que les gustaban o aquellas cosas que los recordaban, como para que al visitar los muertos, regresar de donde estaban, encontraran esa comida, ese alimento que sus seres queridos les habían ofrendado. Pero aún para los aztecas no existía propiamente la vida eterna, de tal manera que ese culto a los muertos duraba también unos 3 o 4 años entre los precolombinos, los habitantes de esta tierra. En cambio, para los judíos, pues todavía era un año, lo que ellos consideraban que el alma estaba todavía desconcertada. Y por lo pronto, entonces se quedaban por lo menos 3 días por si el cuerpo revivía, porque pensaban que de alguna manera ahí estaba el alma rondando. ¿De dónde vendría esto? Bueno, pues quizás había sucedido, sabemos que hay algunas personas que mueren aparentemente, pero no, han quedado en estado catatónico, y entonces aparentemente muertas en catalepsia, pero después de algunos días recuperan la vida. Hemos escuchado también la experiencia de algunas personas que dicen que han muerto a veces en un hospital y que después de 1 o 2 o 3 horas se recuperan. Bueno, pues son como pequeñas catalepsias, pero entre los judíos podría ser que les hubiera sucedido en más de alguna ocasión algo similar, y entonces 3 días esperaban. Al tercer día ya consideraban que el difunto ya no iba a revivir. Pero en el caso de Lázaro llevaba ya 4 días, ya había pasado, diríamos, como que el tiempo legal que tendrían que esperar por si la persona revivía. Hablamos de un clima que es caliente, de tal manera que casi seguro que cuando moría la persona, igual que nosotros, algún tiempo para tener al cuerpo, organizarse para luego poderlo llevar al sepulcro. Lázaro ya estaba en el sepulcro. Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María permanecía en casa. Ya nos damos cuenta de la personalidad. Ya decíamos hace un momento que el Señor quería a cada quien como es. Y podríamos decir, hablando de esas personalidades, hay quienes luego dicen: esta persona es primaria y esta es secundaria, o este es colérico o sanguíneo y este es más bien flemático, melancólico. Bueno, pues María se queda en casa. Aunque se enteran de que el Señor Jesús llegó, se quedan en casa. En cambio, Marta, que es así más activa, más hiperactiva, va hacia donde está Jesús.
Y Marta le dice a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es una expresión de fe. Al mismo tiempo, una expresión de cariño. Pero aún así, dice Marta: yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te la concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Probablemente, aunque la confianza de Marta era grande en el Señor Jesús, le dice estas palabras como que le brotan del corazón, pero quizás no estaba del todo, no sabía del todo lo que decía. No sé si a ustedes les ha pasado que en ocasiones al dar el pésame, de repente lo que brota al dar el pésame, hay gente que dice: muchos días de estos. Se nubla el entendimiento y pues decimos algo que no es lo adecuado, ¿no? Lo que queremos decir es: estoy contigo, que tengas consuelo, que tengas fortaleza, pero sale una expresión. Y entonces era necesario que estas palabras aquí quedaran para que nosotros podamos comprender mejor lo que significa la resurrección y la importancia que tiene como dato de nuestra fe, y para Juan, que está preparándonos porque somos sus discípulos para que lleguemos al momento de la resurrección. Pero hoy Juan nos quiere presentar a Jesús haciendo no solamente el signo de haberle dado ya la vista a un ciego de nacimiento, sino ahora resucitando a alguien que lleva 4 días muerto. Marta le dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero aún así yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te la concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día. ¿Ven por qué yo les digo como que Marta no sabía muy bien lo que decía? Pero sí está diciendo, sí está proclamando su fe. Sé que Lázaro resucitará en el último día. La resurrección para los fariseos, y aunque el Señor Jesús hablaba de resurrección, ellos no entendían lo que el Señor Jesús le decía, sino lo entendían a partir de sus de lo que ellos habían aprendido en el judaísmo. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Aquí hay una bella profesión de fe, como aquella que Pedro hace cuando el Señor Jesús les revela que ha de morir para darnos la vida. Y cuando le pregunta a sus apóstoles: ¿y ustedes quién dice? La gente, ¿quién dice que soy yo? Responden ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pues esta es una bella profesión de fe ante las palabras del Señor. Tu hermano resucitará, son las palabras de Jesús. Y después dirá: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Qué es eso? Sí,
yo creo que tú eres el Cristo. Podríamos decir que la fe en el Señor Jesús, y es que San Pablo así nos lo dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Así como en el capítulo 6 decíamos que la multiplicación de los panes es un signo de la Eucaristía, el diálogo que estamos viendo es un signo que nos está anticipando para creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y al creer, claro, en la resurrección de Jesucristo, me adelanto, pero de todas maneras es que ya es la conclusión, creemos también en nuestra propia resurrección. Creemos que un día resucitaremos con Cristo. El que cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el ungido. Después de esta breve profesión de fe, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: el Maestro está aquí y te llama. Apenas lo oyó, María se levantó rápidamente y fue a donde él. Jesús no había entrado aún en el pueblo, sino que seguía en el mismo lugar donde Marta lo había encontrado. El Maestro está aquí y te llama. Yo quiero compartirles que mi prima, habiendo estado reunidos el sábado en la misa con su hijo, el domingo habiéndose comunicado con él, en donde él le dice: mañana voy al doctor porque me siento un poco mal de la garganta. Habiendo ido al doctor, mi primo en la mañana dice: sí, usted tiene una infección, le da un medicamento para la infección en la garganta. Y en la noche su esposa lo lleva al doctor, al hospital, a internarlo porque ya no podía respirar. Completa los trámites, lo internan, sale al coche por el celular que lo había olvidado y regresa y le dicen: su esposo ya murió. Así de rápido se fue mi tío, mi primo. De tal manera que, pues viviendo él allá en el norte del país, pues avisa mi prima, su esposa, avisa, y era en la noche, y entonces las hermanas que estaban aquí, pues van a notificar a los papás, a su casa, a mis tíos. 12 de la noche, ellos ya estaban acostados, pues ver a las hijas automáticamente entienden que hay algo grave que ha pasado. Le dicen: ha muerto Fernando. El shock, la conmoción, el platicar pues lo que ocurrió, lo que ellas sabían en ese momento. Inmediatamente después de expresar la pena, el dolor, mi prima decir: ¿dónde está mi rosario? Pásenme mi rosario. Y mi prima, su hija Marcela, me decía la paz que sintieron cuando rezaron el rosario. Señor, si hubieras estado, no hubiera muerto, pero tú lo has permitido. Hágase tu voluntad. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Sí, lo creo. Sigamos leyendo lo que nos sigue narrando Juan. Y yo vuelvo a insistirles, es el de que nosotros, a partir del Evangelio, en ir conociendo al Señor Jesús, podamos tener la convicción, la seguridad de que Dios está con nosotros. Y podamos entender por qué en medio de esta pandemia, llena de mucha pena y de mucho dolor y de mucho sufrimiento, sin embargo la gracia de Dios está presente en los que sufren y en los que mueren, llamados a la resurrección.
Mañana tocaré y voy a procurar tener los documentos de la iglesia que nos dio el 27 de marzo pasado, precisamente sobre la indulgencia plenaria y la absolución de los pecados, para que también nosotros podamos tener paz siempre, pero muy en particular en esas situaciones tan duras, que aunque hablamos de la vacuna y ya podríamos ver que hay una proximidad ante un remedio para esta enfermedad, sin embargo no podemos bajar la guardia, de preferencia no salir, no ir a reuniones, si salimos usar el cubrebocas, lavarnos las manos, en fin. Pues yo me quedo con el Maestro está aquí y te llama en todo momento, pero muy en particular en los momentos difíciles. Pensemos en esto. Señor, ¿tú qué me estás diciendo ante lo que me ocurre? Eres tú el que estás aquí y me llamas. Y mi prima pues nos da ese ejemplo de fe. El Señor está aquí y nos llama. ¿Dónde está mi rosario? Hagamos oración. Aceptemos la voluntad de Dios. Claro, pues mi prima vive el proceso de duelo, su esposo también, sus hermanos, su esposa, la hija, mi primo, pues, y les acompañamos nosotros en nuestra oración y lo hacemos desde la fe. Pues el Maestro está aquí y te llama, es el versículo 28, ahí nos detenemos. Ya mañana continuaremos a partir de este versículo y les doy la bendición por si alguno tiene que retirarse por la hora, porque hay quienes cenan a las 9, quien hace alguna actividad a las 9 para que tengan tiempo, y luego leo los nombres y luego les doy y luego hacemos nuestro canto, ¿sí? El león de la tribu de Judá. Muy bien, pues aquí estamos. Jenny Martínez Navarro, Eduardo Rodríguez, qué gusto, Francis Narváez, Magdalena Garza, aquí estamos. Feliciana, ¿qué tal? María de Jesús Gutiérrez, María de Lourdes Gallardo, Mari de Fátima, muchas gracias. Gracias por tus oraciones, ya se las he dado a Evita. Yolanda Zárate de Cuautla, muy bien. De la Sexta Vicaría de San José, Silvia, ¿qué tal? Oramos por Emilia, Lina Magdalena, muy bien, aquí estamos. Vero Rivera, y mi tía Lucero, que pues Vero y yo somos primos de la mamá de Fernando, de Vita, y Lucero pues es tía de nosotros, mamá de Vero. Claudia, ¿qué tal? Super Chuy, buen amigo aquí de la 20. Ah, pues Marce, aquí estás. Aquí Marce. Desde ayer estamos pidiendo por ustedes, desde el martes. Guillermina López, Elizabeth Rodríguez Aguirre, ella tuvo enfermos del COVID, su hermano y creo que un sobrino y la cuñada, alguien más. Giroko Yoshihei también tuvo enfermos de COVID. Alberto Raúl. Lo menciono porque creo que nos sentimos todos también como una comunidad, porque es lo que formó Juan, una comunidad creyente. Ya llegará el día en donde nos podamos reunir, los que hemos caminado en esta pedagogía de Jesús en San Juan, y luego pues ya veremos, hay algunos que comenzamos
Hechos de los Apóstoles, y luego yo creo que después continuaremos con alguno de los otros apóstoles, probablemente Marcos, ya veremos. Pero Alberto, Raúl, ¿qué tal? Socorro Aguilar, muchas gracias. Ángeles Galicia, José Pérez, Roberto Gutiérrez, Leti Leandro, Jorge Gallardo, Rafaela Jiménez, José Leonel Coria, Ángeles Benítez, María de Lourdes, aquí estamos. Los pichones de Yahvé, claro que sí, aquí estamos. Nelly Garrido, desde Xicotepec de Juárez en Puebla, claro. Rafaela Jiménez dice que no soy yo, pero bueno, si no, aquí estamos. Muy bien. Jenny Martínez Navarro. Pues, amigos, hermanos en la fe, sigamos unidos, sigamos creciendo en el Señor, sigamos teniendo esperanza, sigamos fortaleciéndonos en el Señor. Sepamos que el Señor permite esto, como permitió la muerte de Lázaro, porque de ahí iba a sacar un provecho para la humanidad entera, en particular para sus apóstoles. Esta pandemia y lo que nos sucede, en lo que nos gusta, en lo positivo, y en lo que no nos gusta y consideramos negativo, Dios está con nosotros. El Maestro está aquí y te llama. ¿Qué me dices tú, Señor, ante esto que estamos viviendo? Pues por lo pronto que aproveche esta oportunidad de conocer a Jesús a través del Evangelio de San Juan. Pues muy buenas noches, queridos amigos, y cantamos el león de la tribu de Judá, porque vamos a cantar precisamente la estrofa en la que decimos que resucitó. El león de la tribu de Judá, Jesús, venció las cadenas y nos liberó. Él es nuestra antorcha de victoria, nuestra fortaleza en tiempo de flaqueza, una torre en tiempo de guerra. Oh, la esperanza de Israel. Me voy a poner de pie. El león de la tribu de Judá, Jesús, venció las cadenas y nos liberó. Él es nuestra antorcha de victoria, nuestra fortaleza en tiempo de flaqueza, una torre en tiempo de guerra. Oh, la esperanza de Israel. Venció a la muerte con poder, venció a la muerte con poder, venció a la muerte con poder. Se levantó, venció a la muerte con poder, venció a la muerte con poder, venció a la muerte con poder. Se levantó el león de la tribu de Judá, Jesús, venció las cadenas y nos liberó. Él es nuestra antorcha de victoria, nuestra fortaleza en tiempo de flaqueza, una torre en tiempo de guerra. Oh, la esperanza de Israel. Resucitó, 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 aleluya, resucitó, 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 aleluya. El león de la tribu de Judá, Jesús, venció las cadenas y nos liberó. Él es nuestra antorcha de victoria, nuestra fortaleza en tiempo de flaqueza, una torre en tiempo de guerra. Oh, la esperanza de Israel. Oh, la esperanza de Israel. Oh, la esperanza de Israel. Muy bien, queridos amigos. Y bueno, Vero, mi prima, me recuerda que mañana a las 5, mañana tenemos misa a las 9 de la mañana, pero también a las 5 de la tarde
la misa que ofrecemos por todos los enfermos y por todos aquellos que mueren a causa del COVID. 9 de la mañana, 5 de la mañana, 8 de la noche, mañana nos vemos. Cuídense, aquí estamos. Edgar Rivas, aquí estamos, muy bien, aquí andamos. Mari, Fátima, Alberto, Raúl, Nelly, María de Lourdes, Lulu Granados. Que pasen todos muy buenas noches. Nuestro buen amigo Ramón Benítez de los Pichones de Yahvé. Dios les bendiga. Nos vemos, Eli. Bye, bye. Adiós, adiós a todos. Aquí estamos. Aquí el último. Aquí está José Uriel Velázquez. Buenas noches. Cuídense. Dios les bendiga.